¿Cómo pudo pasar esto? Escuché esta pregunta muchas veces durante los siguientes meses. Mi mamá susurraba esto mientras observábamos a los paramédicos salir del agua con una camilla. Esta pregunta estaba escrita en los periódicos, debajo de las fotografías mías y de mis amigos, puesta como una acusación. Era algo que nadie podría responder. Luego, una vez más después del funeral, cuando el padre de Robbie se deslizó al suelo frente a todos nosotros y se sentó con la cabeza gacha mientras lloraba. Lo escuché decirlo mientras un par de otros padres lo ayudaban a levantarse y lo llevaban a casa. Su voz quebrada se desvanecía en la distancia. Recuerdo el silencio incómodo seguido de esto. Nadie quería ser el primero en hablar hasta que nuestra antigua maestra, la señora Miller, dijo: «Dios santo, el hombre perdió a su hijo. ¿Qué esperaban todos?» ¿Cómo pudo pasar esto? Vivíamos en uno de los pueblos más seguros de todo el país. ¿No era así? La población total apenas llegaba a los 2,000 habitantes y yo conocía a la mayoría por su nombre, incluso a esa corta edad. El crimen local más atroz había sido perpetuado por un tío mío al conducir ebrios un nuevo Chevy contra unos autos estacionados en plena calle. Entonces, todo cambió en una sola noche. Cuando alguien tan joven se va de este mundo, se lleva un trozo del alma de los más cercanos. Si han pasado por esto, lo saben. Crea un vacío en sus vidas. Una parte de sus vidas que ahora está vacía. Un lugar en su futuro que no se puede llenar. Te hace cuestionarte a ti mismo. Cuestiona tu vida. Si algo como esto suele suceder, entonces tal vez el mundo no es como pensamos. No hay nada tan frágil como lo que conocemos. Caminé de regreso esa noche por lo que quedaba de nuestra ciudad. Las calles ahora están siempre vacías. Casas silenciosas con ventanas oscuras. Las hojas caídas se quedan pegadas a todas las superficies. La niebla es tan espesa que te empapa. Los veranos se volvieron en otoño, como cuando la madera se pudre con rapidez. Salí de la casa de Matthews hace aproximadamente 1 hora y tomé el camino de la colina que va hacia la bahía, con la luz de la luna filtrándose entre los árboles. Puedes ver todo el valle desde las primeras curvas. El bosque está reclamando este lugar. Las ramas se ciernen sobre caminos y casas abandonadas. La maleza ocupa patios y caminos de entrada. Duele ver todo esto. Intento decirme a mí mismo que son simplemente cosas que pasan. Las ciudades desaparecen y la gente se marcha por cientos de motivos diferentes. Pero esta era mi ciudad. Esta era mi casa. ¿Comprenden? Estoy en casa de mis padres ahora, si es que aún puedo llamarla así. Se mudaron hace años y, desde entonces, he intentado venderla sin éxito. A nadie le interesa. Incluso las pocas personas que vienen a verla nunca vuelven a llamar. Toda la ciudad está igual. La gente simplemente no quiere volver. El teléfono estaba sonando cuando entré por la puerta. Tenía esa sensación de hundimiento en el estómago cuando lo alcé, sabiendo que sería la esposa de Matt, Celia, y sabiendo por qué. «Él se fue», dijo, con una voz muy cansada. Después de un momento, comencé a decir su nombre, a pedir perdón y colgó, dejándome con el tono. No la culpo. Había leído sobre lo que nos pasó cuando éramos niños, y ella era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que había más cosas que Matt nunca le diría. Al final se lo llevó a la tumba. Creo que ella me odia por ser parte de los secretos que tanto le duelen. Tampoco la culpo por eso. Dejé el teléfono y me senté, mirándolo, esperando algo más, pero no sabía qué.
Preparé un café y lo dejé enfriar. Me quité la chaqueta y la puse sobre mi regazo, respirando pesadamente como si hubiera corrido un maratón. Matthew había fallecido a los 59 años. Al menos lo había visto antes de su final, o por lo menos lo que el cáncer había dejado de él. Conocía a Matt desde el jardín de niños. Nos parecíamos tanto que la gente pensaba que éramos hermanos. Pensaba en nosotros tres juntos, Matt, Robbie, yo, chicos con toda la vida por delante. Luego tuve que parar porque las lágrimas me picaban los ojos. Fue entonces cuando comencé a escribir esto. Dios sabe por qué. Supongo que tengo una historia que contar y nadie a quien contársela. Sinceramente, ni siquiera sabía si podría hacerlo. Si finalmente puedo hablar de lo que pasó, si este hechizo ya se rompió. Pero aquí estamos. Supongo que no queda nadie a quien ocultárselo. En esta pálida noche, los tonos rojizos y dorados del otoño se han vuelto grises con negro, como si los colores hubieran sido solo otro sueño. Las hojas caen rápidamente con el viento, pequeñas formas oscuras que relucen a la luz de las estrellas. La ciudad parece un fantasma del lugar que alguna vez fue. Solo estoy yo con estas casas vacías, tumbadas en la tranquilidad de las negras colinas y el agua fría. Debo ser la única persona aquí en kilómetros. Pero aún así, cerraré las puertas y mantendré las luces encendidas. Seguiré alerta, escuchando. Les diré por qué. Todos hemos tenido secretos, ¿no? Incluso de cuando éramos tan solo unos niños. La mayoría de los secretos que tenemos a esa edad son cosas estúpidas, claro. Cosas que al recordarlas te ríes. El mío, sin embargo, es más extraño que el de la mayoría. Cuando tenía 5 años, mi amiga imaginaria me salvó la vida. Lo sé, suena estúpido. Déjenme explicar. Ella tenía la misma edad que yo, con cabello corto y oscuro, y piel aceitunada, ojos brillantes y una sonrisa destellante. Se acercaba a la ventana de mi cuarto y se sentaba en la ventana balanceando los pies. Hablábamos entre susurros para que mis padres no nos escucharan. Hablábamos hasta que el sol se pusiera y el aire se enfriara. Nunca la vi en ningún otro lugar que no fuera ahí. Ni siquiera supe su nombre. En mi cabeza la llamaba la chica. Desde mis primeros recuerdos de ella, supe que no era una persona como yo. La veía desaparecer una vez que salía por la ventana, esfumándose antes de que sus pies tocaran la hierba. Y lo veía normal, como solo un niño pequeño podría hacerlo. Esa línea entre la realidad y la fantasía aún no se encontraba tan dividida. ¿Cuándo la había conocido? ¿De qué hablábamos? Honestamente no lo sé. ¿Cuánto recuerdo de ese entonces? ¿Recuerdo cuándo fueron sus primeras visitas? Eso lo recuerdo. Fue en el incendio del 68. Mis padres habían salido por la noche, por lo que yo me quedaría con mis tíos. No tenían hijos propios, así que me tocó dormir en un sleeping en la habitación de invitados. La voz de aquella chica me había despertado en la oscuridad de la noche. Recuerdo no haberme asustado. Solo me encontraba algo sorprendido al verla en otro lugar que no fuera mi habitación. Ahí estaba ella, sentada en el suelo. «Levántate, Jamie», susurró. «¡Rápido!». Recuerdo haberme sentado mientras me frotaba los ojos. Tosí y me di cuenta de que había olor a humo en el aire. «Abajo hay un incendio. Necesitas salir». Escuché el crepitar de las llamas y vi la luz del fuego brillando afuera sobre el césped. «Rápido, Jamie, por la puerta trasera». Corrí hacia el pasillo. Comencé a gritarles a mis tíos y abrí la puerta de su habitación. A decir verdad,
Todo se volvió borroso después de eso. Recuerdo haber visto a mi tía sentarse en la cama. Cómo le gritaba a mi tío el momento en que se había escuchado un estrépito desde abajo y habíamos comenzado a toser. Me picaban los ojos y sentí una ráfaga de calor antes de lanzarme al aire frío de la noche. Los tres logramos salir ilesos, pero ya era demasiado tarde para la casa. Ni siquiera la llegada de los bomberos pudo salvarla. No supe qué había causado el incendio hasta años después. Parece que mi tío había bebido demasiado, y en ese estado había comenzado a cocinar algo. Después se le olvidó y se fue a la cama. Sería mentira decir que no era propio de él. Mis padres me recogieron por la mañana. Nunca había sentido un ambiente más frío entre la familia. Esta había sido la gota que derramaba el vaso respecto a la relación entre mi padre y su hermano. Que yo sepa, nunca volvieron a hablarse. Su esposa lo abandonó poco después y él desapareció de la ciudad. Solo Dios sabe lo que le pasó. La noche siguiente, de regreso a casa, mi amiga volvió a visitarme. Esa noche la estaba esperando. Me encontraba despierto. Anoche salvaste vidas, Me decía. Eres un héroe. No estaba tan seguro de eso, pero al ser un niño, escuchar eso me hacía sentir bien. Así que lo asumí. La recuerdo recostada en la base de la ventana y mirando al cielo, con una media sonrisa en los labios como siempre. Recuerda esto, James. Dijo. Siempre te cuidaré, pero tienes que mantenerme en secreto, ¿de acuerdo? Si le cuentas a alguien sobre mí, nunca podré volver. No se lo diré a nadie. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Jurado? Lo juro. Ella soltó una risita, con su rostro siendo iluminado por la luz de la luna. Después se fue. Pasaron las estaciones: cumpleaños, Navidad, Halloween y Acción de Gracias. Mamá me acompañaba a la escuela entre semana y papá nos llevaba a la iglesia los domingos. Pasaron 3 años bajo esa rutina, segura y familiar. Mis amigos más cercanos en esos años eran Matt y Robbie. Ya conocía a Matt antes de empezar las clases juntos porque su familia vivía solo una calle de distancia. Tenía una hermana, 2 labradores negros y demasiados gatos como para contarlos. Él tenía confianza en sí mismo y era extrovertido en todo lo que yo no. Así que formamos un gran equipo. A Robbie lo conocimos por primera vez en la escuela. Siempre fue el niño más grande de nuestra clase. Podría pasar por unos años mayor y también actuaba como tal. Su familia llegó a la ciudad a principios de curso y se mudó a la antigua casa que estaba junto al lago. El padre de Robbie era extraño, sin temor a equivocarme. El hombre era agradable y dulce como un pastel con otros padres estando alrededor, pero fuera de ello, era frío como el hielo. La mitad del tiempo trataba a su hijo como si el niño no existiera, y la otra mitad como a un extraño. La madre de Robbie era más amable, pero nos hablaba incluso menos que su marido. Tenía un acento fuerte, que luego supe que era francés, y una cicatriz en la mejilla que cubría con demasiado maquillaje. Matt, Robbie y yo hicimos todo juntos. Llegamos a tal punto que no tenía sentido hacer planes sin hacerlo para los 3. Aún atesoro esos recuerdos. Lo hago, pero se han vuelto agridulces. Hay un toque de dolor en cada imagen. Un dolor profundo en los huesos que nunca desaparece del todo. Fue en junio siguiente cuando volví a ver a la niña. Mi mamá estaba abajo viendo la televisión y creo que mi papá estaba afuera trabajando en el auto. Yo estaba en mi habitación leyendo, con la luz de noche encendida al lado de mi cama, descansando en el calor de una noche de verano. Mis recuerdos de aquella niña se habían desvanecido con el paso de los años. Había empezado a dudar de mí mismo. ¿Había sido real?
¿La había soñado? Mi yo de 8 años miraba a mi otro yo de 5 años como si todo hubiera pasado hace cientos de años. No pensé que volvería a verla nunca más. Ya sentía que era demasiado grande como para creer en algo así, ¿no? Pero de un momento a otro, ella estaba ahí, tan real y tangible como ustedes y yo. Hola, Jamie. ¿Me recuerdas? Me llevé el susto de mi vida. Salté de la cama y estaba a punto de llamar a mi papá cuando la reconocí. Ella había envejecido como yo, pero no tanto como para no reconocer aquellos ojos. La sensación que ella me provocaba fue lo que desencadenó mi memoria. ¿Cómo lo explico? Estar con ella causaba una sensación de ensueño, como el estar un poco borracho y somnoliento. El mundo entero se sentía más lejano, a excepción de ella y su voz. «Te recuerdo», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que estaba. Me senté y mi libro cayó al suelo. «Shh», dijo con esa sonrisa, poniéndose un dedo en los labios. Que nadie sepa que estoy aquí. Ella era real, pensé, no un sueño o mi imaginación. He venido a ayudarte de nuevo, James. Sé cuando estás en peligro. Puedo sentirlo. No siempre puedo decir exactamente cuándo o cómo, pero sé que estás cerca. Ahora tú y tus amigos están en un terrible peligro. ¿Matt? ¿Y Robbie? ¿Pero cómo? La miraba asombrado. Estoy seguro de que mi boca estaba abierta, probablemente haciéndome lucir como un tonto. Te he mantenido a salvo todos estos años, dijo. ¿Recuerdas, no? Esta vez también te mantendré a salvo, pero necesito tu ayuda. No entiendo. ¿Qué va a pasar? No estoy segura. Aún no. Lo único que sé es que tú o tus amigos saldrán heridos. Escuché la puerta de abajo, con mi padre entrando y subiendo las escaleras. La chica sacó sus piernas por la ventana. Recuerda, James, manténme en secreto como antes. Está bien, lo haré. ¿Lo prometes? Lo prometo. Sonrió y me preguntó. ¿Lo juras? Le devolví la sonrisa, recordando nuestras palabras de años atrás. Lo juro. El resto del verano fue como cualquier otro. Había días calurosos y tranquilos, con nosotros espantando moscas mientras caminábamos por el bosque, saltando al lago y andando en bicicleta hasta que apenas pudiéramos ver nuestras casas. Todos esos días pensaba en la niña. ¿Debía contarle a alguien sobre ella? ¿En qué peligro podríamos estar nosotros tres? Al final opté por guardar silencio. Ella me había salvado una vez antes, ¿no? Seguramente merecía un poco de mi confianza. Ese mismo mes de julio, Robbie se escapó de casa y se fue a las colinas a pasar la noche hasta que el oficial McKean lo encontró, comiendo palomitas de maíz y tratando de hacer fuego. Sabíamos que algo andaba mal con él el día anterior. Murmuraba entre dientes y maldecía como su padre. Nunca nos dijo por qué se estaba comportando así. Ni una sola vez habló de ello. No pasó mucho tiempo antes de que Matt mencionara que los tres iríamos a acampar nuevamente. El año anterior habíamos pasado la noche en la pequeña isla del lago. Estaba a solo 50 metros de la casa de Robbie en la costa, por lo que era lo suficientemente seguro como para que nuestros padres aceptaran. Incluso a esa edad podríamos haber rodeado el lago, pero usamos nuestras canoas porque parecía más una aventura. Después de una fogata y suficientes dulces como para enfermarnos a todos, compartimos una tienda de campaña para pasar la noche. El padre de Robbie les había dicho a nuestros padres que nos vigilaría, que vendría a hacernos rondines periódicamente y vigilaría nuestra fogata. En realidad, él no había hecho nada de eso, pero como no queríamos causar problemas, se lo dijimos a nuestras familias.
Llegó agosto. Los días se hicieron más cortos y las noches más frías. Era la última semana que sería lo suficientemente cálida y seca como para acampar. Así que nuestros padres nos dieron el visto bueno para irnos ese mismo sábado. La chica había ido a verme la noche anterior. Va a suceder mañana por la noche, James. En la isla. Estoy segura. Si sabes eso, ¿no puedo simplemente alejarme de eso? Pase lo que pase, sé que solo tú puedes detenerlo. Aún eres lo suficientemente valiente, ¿no? Si no vas, será peor para tus amigos. Estoy segura. Solo haz lo que te digo cuando llegue el momento. Y confía en mí. Puedes hacerlo, James. Creo en ti. ¿Confías en mí? Sí, lo juro. Me quedé despierto la mitad de la noche después de que ella se fue. Quería despertar a mis padres. Llamar a Matt o Robbie. Quería contárselo a alguien. A cualquiera. Pero la sola idea de hacerlo hacía que se me cerrara la garganta. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? ¿Y si empeoraba las cosas como ella me decía? Entonces, pasara lo que pasara, sería culpa mía. Y esta chica nunca volvería a visitarme. ¿Cómo describir esa noche? ¿Cómo lo pongo en palabras? No hay duda de que he perdido detalles con el tiempo. Y lo que queda está lejos de estar claro. Pero diré lo que pueda. Me fui a casa de Robbie después de cenar. Tomé mi mochila y me despedí de mis padres. Cuando llegué a la puerta trasera de la cocina, la chica estaba ahí, esperándome. Jamie, toma un cuchillo de la cocina. Uno filoso. Estaba asustado y no lo disimulaba tan bien, en caso de que mis padres me escucharan. Jamie, eres el único que puede salvar a tus amigos. Necesito que seas valiente. No creo que necesites el cuchillo, pero ¿qué pasa si lo necesitas y no lo tienes? Dudé bajo la presión de su mirada. Luego saqué un cuchillo del cajón y salí corriendo. Lo devolveré en cuanto llegue a casa, pensé. Tal vez nadie se dé cuenta. Bajé en bicicleta hasta el lago, con el sol algo bajo pero aún dándome en la cara. Cuando llegué ahí, Matt y Robbie estaban parados junto a las canoas, luciendo impacientes o enojados el uno con el otro. No estaba seguro de cuál de las dos. En cuanto a mí, no podía ocultar mis nervios. Seguí tocando mi bolsillo donde estaba el cuchillo. Remamos en silencio, mientras los remos de plástico cortaban los reflejos del cielo. El sol se hundió entre las colinas, con nubes gigantes moviéndose sobre nuestras cabezas como si estuvieran impulsadas por una luz mortecina. Llevamos nuestras canoas a la orilla, caminamos entre los árboles y elegimos un lugar para nuestra tienda de campaña y nuestra fogata. Parecía el mismo lugar que el año anterior, pero no podía estar seguro. Fue entonces cuando la niña volvió a hablarme, aunque ahora no se la veía por ningún lado. Jamie, di que vas a recoger leña. Me congelé. Miré a Matt y Robbie que comenzaban a entrar a la tienda, pero no dieron señales de haberla escuchado. Murmuré algo sobre ir a buscar leña y me fui. Ninguno de los dos respondió. Esa cualidad onírica que la acompañaba había regresado, pero de alguna manera era más nítida la sensación de que todo se tensaba. Unas voces gritando interrumpieron mi caminata repentinamente. Eran Robbie y Matt. Dejé caer los palos que había recogido y volví corriendo. Estaban uno frente al otro, con Robbie teniendo una pistola en la mano. Recuerdo lo extraño que parecía.
El arma se veía demasiado grande y torpe para su delgado brazo. Después descubrimos que se la había robado a su madre. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con mi propia voz en un tono vacilante. Por culpa de él. Robbie temblaba, con lágrimas en los ojos. ¡Mira! Tiene un cuchillo y nos iba a matar. Miré hacia abajo y vi el brillo de una espada en la mano de Matt, con la manga baja sobre ella para cubrir el resto. ¡Tenía que hacerlo! Matt nos miró a ambos. Iba a lastimarnos, Jamie. Es él. Tengo que detenerlo. ¡No! Robbie gritó, haciendo un gesto con el arma. ¡No, él! El arma se disparó. Me estremecí por el sonido, con el corazón acelerado y una opresión en el pecho. Matt cayó. Sentí un zumbido en los oídos cuando vi a Robbie luchar por coger el arma que se le había escapado de la mano. La voz de la chica me hizo enfocarme de nuevo. Usa el cuchillo, Jamie. ¡Te va a matar! Miré hacia el arma que sostenía. Era como un sueño horrible, un momento antes de despertar. Todo lo que tenía que hacer era lo que ella me pedía, y podría estar a salvo. Los ojos de Robbie estaban fijos en el cuerpo entre nosotros. Vi su cara cuando se dio cuenta de lo que había hecho y que aquello sería para siempre. No había tenido intención de disparar. Lo conocía y lo sabía. Tienes que detenerlo. Ella siseó. El cuchillo se sentía extraño en mi mano, casi ingrávido. Pero vi a Matt y supe que no tenía fuerzas para lastimar a nadie. No importa lo que ella me hubiera dicho, no importaban las consecuencias. No pude hacerlo. Entonces tiré el cuchillo a un lado. Jamie. Su voz era tan aguda que retrocedí como si me hubieran golpeado. ¿Qué estás haciendo? ¡Recógelo! No. Mis palabras eran débiles mientras contenía los sollozos. No puedo. Entonces escuché a Robbie, suplicante y desesperado como yo. No lo haré, él decía. Él tiró su arma. ¡Lo hizo! Luego se rompió. El estado de ensueño se resquebrajó y nos dimos cuenta de que éramos solo dos niños asustados en la oscuridad. ¡Qué decepción! Su voz había cambiado. La risa seguía por ahí, pero teñida de malicia. Dos cobardes fallándome al final. Esto pudo haber sido perfecto. Bueno, tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Robbie me miró fijamente, mostrando confusión a través del pánico. Me di cuenta de que ambos la habíamos escuchado. Ella quería que lo hiciéramos. Se oían ruidos por todos lados, voces elevadas. Robbie apartó la mirada aterrorizado, con el arma colgando inerte en su mano y el cañón arrastrando. Descubrí que no podía responderle. Me había congelado por el shock. Ni siquiera podía moverme. La chica volvió a hablar, pero no era para mí. Matt está muerto y tú lo mataste, Robbie. ¿Qué dirán tus padres? ¿Qué harán ellos? No, yo no quise hacer eso. No quise. Pero lo hiciste. Mataste a un amigo e ibas a matar a otro. Jamie lo vio todo. Pero tú... Su voz sonaba desesperada, frenética. Dijiste que nos iba a hacer daño.
Dijiste que yo era el único que podía detenerlo. Oí más gritos, sonidos de alguien chapoteando en el agua y acercándose. ¿Lo hice? ¿Eso es lo que dije? ¿La chica de tu imaginación te dijo que mataras a Matt? ¿Qué dirán sus padres ante eso? Terminaste con la vida de su hijo. ¿Es tu madre lo que acabo de escuchar? Ella te amaba y lo único que haces es decepcionarla. Lastimarla. ¿Qué hará ella ahora? Su voz encantada tenía un tono venenoso. ¿Dijiste? Su voz se apagó. Un alma tan completamente perdida como cualquier otra que haya visto. Nunca dejas de lastimarla, dijo. Igual que tu padre. Los ojos de Robbie se encontraron con los míos por última vez. Sus manos se estabilizaron y se llevó el arma a la cabeza. Escuché más voces de adultos desde la orilla del agua, pero no podía apartar la vista para mirar. El arma disparó. La luz parpadeaba entre los árboles. Vi pájaros en el cielo que se oscurecía. Me di cuenta de que tenía los pies fríos y lágrimas frías se secaban en mis mejillas. ¿Oh? Bueno. Su voz era juguetona y decepcionada. No es perfecto, pero servirá. Ustedes tres fueron divertidos mientras duraron. Duerman bien. Los sonidos de pies acercándose, gente gritando nuestros nombres. Pude ver ambos cuerpos en el suelo. Alguien me sacudía. Me sacudía, pero no podía moverme ni responder. Luego, una mujer gritaba. Gritaba hasta que todo se oscureció. No recuerdo nada más que la risa de la niña. Los meses posteriores estuvieron llenos de policías, médicos y otros extraños con caras preocupadas o enojadas. Luego, un vacío solitario e interminable en los días y noches siguientes. Intenté alejarme de todo, pero no tenía a dónde ir. Matt había sobrevivido, que era el único punto positivo. Aún así, casi no la cuenta y pasó hasta octubre en el hospital. Perdí la voz durante esas primeras semanas y solo pude exprimir algún sonido extraño y sin sentido. Ni siquiera podía escribir. Cualquier intento de formar palabras se convertía en un revoltijo sin sentido en mi mente. El médico de la familia dijo que era un efecto secundario del trauma, pero yo sabía la verdad. Era una clase de advertencia, un recordatorio de que no podía hablar de ella. Lo había jurado, ¿no? Lo había jurado y ella me obligaría a cumplirlo. Mi mamá a menudo se sentaba conmigo en esos momentos, tomándome de la mano y hablándome sobre cualquier cosa que se le ocurriera con la esperanza de que pudiera ayudarme. Todavía puedo ver la expresión de su rostro. Cómo le dolía verme luchar. Yo quería hablar más que nada en este mundo para quitarle ese dolor, pero no pude hacerlo. Mi padre afrontaba las cosas de una manera completamente diferente, alejándose de nosotros, dando largos paseos y sentándose en su estudio durante horas. Creo que sintió que, de alguna manera, me había fallado, que no había estado ahí para protegerme cuando lo necesitaba. Finalmente, encontré mi voz al despertar de una pesadilla. Llamé a mi padre sin siquiera pensarlo, tal como lo había hecho cuando era más pequeño. Papá fue la primera palabra que pronuncié. Recuerdo que corrió a mi habitación y me abrazó por un momento. Un momento donde sacaba todo el dolor, la culpa y el miedo. Fue
como si las cosas realmente pudieran volver a ser como eran. Podía hablar de nuevo, pero descubrí que aún no podía mencionar nada acerca de aquella chica por mucho que lo intentara. Quería decir la verdad sin importar las consecuencias, pero fue inútil. Mis labios se sellaban con fuerza cada vez que pensaba en ella. Intenté nuevamente escribirlo, o incluso rodear con un círculo las palabras que necesitaba en los libros, pero mi mano se congelaba tan pronto como lo intentara. Cuando Matt salió del hospital, descubrí que había quedado mudo como yo, y de hecho, todavía no había dicho ni una palabra. Sus padres lo llevaron a múltiples médicos y psicólogos infantiles sin lograr cambios. No pudo romper el hechizo. Está bien. La primera vez que estuvimos solos le dije, lo sé. Nuestros ojos se encontraron y él dejó escapar un largo suspiro. Su rostro estaba pálido y se formaban lágrimas. Ese fue el momento en que ambos comprendimos, sin necesidad de palabras, que compartíamos este secreto sin decírselo a nadie. No podríamos hacerlo aunque lo intentáramos. Con el tiempo, su silencio forzado desapareció igual que el mío, aunque la incapacidad para hablar sobre la chica nunca desapareció. Me quedé preguntándome cómo y cuándo lo había visitado. ¿Sabía cómo nos había mentido? ¿Aún la veía? Nunca pude saberlo con seguridad. Todo lo que podía hacer era tener esperanza. Los padres de Robbie afirmaron que la pistola había sido guardada en su caja fuerte. Dijeron que su hijo ni siquiera sabía sobre el arma. Y claro que podría saber cómo se enteró. Y cómo supo del código de la caja fuerte. La chica le dijo. Estaba seguro. La ciudad parecía dividida sobre lo que sentían por los padres de Robbie, a partes iguales de lástima y enojo. Mucha gente sentía lo mismo unos por otros. Su padre huyó de la ciudad antes de que terminara el año. Desapareció, sin dejar rastro. Luego, en Nochebuena, su madre condujo hacia el lago. Me hizo recordar a la ex esposa de mi tío, quien había ido a caminar por la orilla del lago después de su separación. Por muy triste que fuera, la muerte de su madre se perdió entre todo lo demás que había sucedido. Una mujer completamente sola sin su hijo que necesitaba a alguien. Cualquier persona que se acercara a ella fue olvidada. Murió en el agua fría y oscura y me mantiene despierto por las noches preguntándome cómo se habría sentido hasta su final. La gente hablaba de esa familia como si trajeran un mal a nuestra ciudad, como si lo trajeran aquí con ellos en su destartalada camioneta. ¡Mierda! Incluso si eso hubiera sido cierto, no habría importado si no hubiera habido un lugar para ello. No me di cuenta de la verdad hasta que era demasiado tarde. Verán, siempre había pensado que éramos los únicos de los que ella se había aprovechado, que había sido algo único. Me llevó años sospechar algo diferente. En mi defensa, el incidente provocó que mi familia se aislara del resto de la ciudad, o que ellos lo hicieran hacia nosotros. ¿Quién podría saberlo? Sin duda, esto llevó a los padres de Matt a marcharse de ahí, mudándose un año antes de que empezáramos la secundaria. Seguimos en contacto, pero no lo volví a ver hasta que tuvimos casi 20 años. Así que, realmente, estuve solo. 2 años después de la muerte de Robbie, hubo otro asesinato. Un grupo de adolescentes al otro lado del valle estaban junto al lago, escuchando música y compartiendo una botella de whisky robada. Antes de que se pusiera el sol, a una chica le cortaron el cuello y otras 4 sufrieron graves heridas de arma blanca.
A pesar de todo lo que la policía y los padres intentaron a lo largo de los años, nadie supo la verdad. Ninguno de los niños involucrados quiso decir una palabra al respecto. Los había visto el día anterior en el campo de fútbol, riendo y bromeando sin ninguna preocupación en el mundo. El verano siguiente, la familia Goldsmith tuvo policías y paramédicos en la casa de su padre. Se las arreglaron para mantener los detalles en secreto, pero todos se mudaron al año siguiente, dejando 3 casas vacías. Los niños nunca fueron a la escuela durante ese tiempo. Los adultos dejaron sus trabajos. Algunos niños que conocía dijeron que habían ido a tocar la puerta y habían visto a Lily Goldsmith, de 14 años, con una cicatriz roja alrededor del cuello. Nuestro pueblo siempre tuvo algunas historias raras, pero no como esta. Gente que ve luces en los pantanos, claro, o pescadores borrachos que afirman haber escuchado voces en el agua. Cuentos inofensivos sobre fogatas. Ahora, el nombre de nuestro pueblo se convirtió en sinónimo de tragedia. Y estos solo habían sido los incidentes que conocíamos. Cuando tenía 16 años, el mecánico local, Oliver Miller, ahogó a su esposa en la bañera. Su hijo lo sorprendió en el acto y lo hirió en el corazón. Estuvo en las noticias durante semanas. Pasé por su casa vacía camino a la escuela. Luego fue el padre Colby. Un domingo cerró las puertas de la iglesia y trató de prender fuego al lugar con su congregación adentro. Mi papá y un par de personas más lograron detenerlo, pero perdió la vida de un derrame cerebral antes de que lo llevaran al hospital. «Hay un demonio entre nosotros», Colby había dicho, con los ojos desorbitados y temblando. «La he visto». A ella siempre le gustó el fuego, pensé. Empecé a mirar a todos de manera diferente, preguntándome si ella venía sonriendo a sus ventanas por la noche. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Habremos sido incluso sus primeras víctimas? Cuando tenía 18 años, mi padre apuntó con un arma a nuestro vecino, un hombre que había sido amigo suyo durante 30 años. Mi mamá se interpuso entre ellos y el arma se disparó. Ese disparo estuvo a pocos centímetros de acabar con su vida. Ella perdonó a mi padre inmediatamente, como si nada. Él nunca la lastimaría, dijo. Nunca le haría daño a nadie. Fue solo un momento de locura. No había sido el mismo. Sí, pensé, ha pasado mucho de eso en la ciudad. Mi papá apenas dijo una palabra desde que sucedió, aparte de pedirles perdón a ambos. Entre los 3 decidieron no involucrar a la policía, pero claramente cualquier amistad con nuestro vecino había terminado. No creo que volvieran a hablar. Recuerdo estar sentado con mi padre la semana siguiente, solo nosotros 2 en el jardín. Se había puesto pálido y demacrado en tan poco tiempo, más delgado y vacilante. Un hombre amable destrozado por algo que casi había hecho, conmocionado y avergonzado de sí mismo a partes iguales. Estaba mirando el bosque, suspirando y luego sacudiendo la cabeza como si luchara contra algo, tratando de encontrar las palabras. Yo pensé, habló por fin, tan bajo que tuve que acercarme para escuchar. ¿Qué pasa, papá? Ella me dijo. Luego se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos mirando por encima de mi hombro. Me volví, pero no había nada ahí, solo un espacio entre los árboles. No es nada. Miró hacia abajo, ocultando su rostro mientras lo veía llorando por primera vez en mi vida. Lo lamento. Lo siento mucho.
Nunca volvería a hablar de ello, por mucho que lo forzara. La mayoría de las veces mi propia voz me fallaba. Los labios se apretaban con fuerza y la cabeza daba vueltas cada vez que intentaba hablar de la chica. «Nos vamos a mudar», me dijo mi mamá unos meses después. «Lejos de aquí. Este lugar ya no es como era. Ha cambiado y no para mejor. Solía pensar que la gente de aquí era nuestra amiga, pero supongo que no. Descubres cómo es realmente cuando hay problemas». Mientras nos preparábamos para partir, cada día se hacía cada vez más difícil. Pensaba en su mano puesta en cada acontecimiento. Una maldición con vos, tensando sus hilos alrededor de todos nosotros. Nuestro pueblo, nuestro hogar. Todo se pudrió por dentro. Las personas que había conocido toda mi vida habían cambiado. Sus rostros estaban tan desgastados por la tragedia. Sus mundos estaban deshilachados. Uno por uno nos aislamos de la comunidad, retirándonos a lo que creíamos que era seguridad en aislamiento. Intenté detenerlo, por más ingenuo y desesperado que fuera. Intenté hablar con la gente, decirles que sabía de ella, romper el hechizo. Lo único que logré fue quedar en ridículo, quedándome allí en silencio, incapaz de pronunciar una palabra. Ya sea que alguien lo entendiera o no, hacía tiempo que ya no podríamos salvarnos de esto. Me voy de nuevo esta noche y no volveré. Puede tener este lugar para ella sola. Un fantasma solo riendo en la oscuridad. Quizás eso era lo que ella quería desde el principio. A menudo me pregunto si ella aún me mira, incluso ahora. Me despertaré esta noche y ella estará en mi ventana, sonriendo. ¿La oiré reír de nuevo antes de abrir los ojos? ¿O nos ha dejado atrás y ha comenzado de nuevo en una nueva ciudad? Si no soy yo, ¿a quién visitará? ¿Y tú, que estás escuchando esto, la has visto? Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ay, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy